Muy buenos días de nuevo, ya estamos en el sistema de emisoras Atalaya y su programa Sin Amarres, exactamente. Nuestro invitado de hoy es el señor José Alvear Campodónico. El tema que van a tratar ustedes, compañeros, es el debilitado sistema político y las componendas y postergación de una visión del país. Sociólogo Stalin Poveda, director de la programación, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Torfo. Le damos la bienvenida a José Alviar y vamos a convenir con él un análisis respecto a la situación de crisis institucional que vive el país en el marco de una confrontación de la pugna de poderes entre el Ejecutivo y la oposición a nivel de la Asamblea Nacional. Eh, Se puede evidenciar que cada día esta cuerda de lado y lado se está tensando y que lo que esperan impávidos los ciudadanos es el momento en que se rompa. Por cierto, no queremos que eso ocurra. Sin embargo, le ponen peso, le ponen trampas a toda esta fuerza de lado y lado para que se rupture el sistema de la vida democrática del país, porque tenemos una débil institucionalidad que está dando paso a la conformación de estas mayorías móviles que se convierten en los tiranos del juego de intereses que están representados en esta confrontación de poderes, tanto a nivel de la Asamblea Nacional como a nivel del Ejecutivo, pero que se expresan en intereses de grupos de poder, de grupos políticos, de partidos políticos y, por cierto, de objetivos que tienen que ver con dejar en la impunidad a muchos sujetos políticos que hoy están encausados en actos reñidos con la ética y la moral pública. ¿Hasta cuándo y de qué manera se puede sostener y vivir en una convivencia democrática y en un Estado de Derecho cuando se atropellan todos estos principios? Esta es la interrogante para la reflexión. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, José Alviar. Buenos días. Buenos días, Stalin. Buenos días a los radioescuchas. Bueno, el análisis previo que usted hace es lamentablemente muy claro. Yo veo un gobierno bastante débil, un gobierno sin fuerza política, sin gobernabilidad, pero lo más lamentable es que veo un gobierno sin credibilidad. Y eso hace más difícil la tarea para este gobierno, Stalin, porque más allá de errores políticos estratégicamente hablando, no supo elegir desde un inicio su socio estratégico para poder gobernar en la asamblea, no supo delinear las condiciones para poder manejarse con socios estratégicos, porque seamos claros, era un gobierno que llegaba que nació desde lo ejecutivo, no llegó con una gran estructura política porque obviamente no es pues una estructura política, se convirtió en una estructura política en el camino y definitivamente ellos sabían que si no tenían gobernabilidad a través de la asamblea, iba a ser muy difícil para ellos poder sacar adelante los proyectos de ley que el Ejecutivo ha venido presentando y que le ha resultado tan difícil encaminar. Pero no obstante eso, Stalin, creo que lo más lamentable de este gobierno es que perdió credibilidad, perdió credibilidad. A los ricos los mandó a llorar, a los médicos los despide, a los jóvenes no les prometió la promesa de eliminar el CENESID, a las pymes les clavó impuestos sobre los ingresos y a la clase media le clavó un impuesto sobre sus sueldos, con lo cual la clase media ya no puede ni siquiera acceder a una vivienda financiada a 20, 25 años. Un gobierno cuyo candidato se pasó gritando 14 años que había que bajar impuestos y ha hecho todo lo contrario. Entonces, un gobierno que no está opando al empresariado, un gobierno que lo está llenando de aranceles, de gravámenes. Entonces, si usted no tiene pata política y aparte de aquello, tampoco tiene credibilidad porque la va perdiendo con actos y con hechos, ¿cuál puede ser el futuro de este gobierno? Yo, al igual que usted, estoy convencido que la salida no es pues sacar este gobierno.
pero yo pienso que este gobierno debe replantear su estrategia política, replantear lo que los asesores le venden al presidente de la República y debe empezar a acercarse un poco más al pueblo, ser un poco más consciente en cuanto a lo social. Sí, porque si lo hace de esa manera y empieza a cumplir las promesas que hasta el día de hoy no hace, porque vivimos en un país donde no hay seguridad, donde no hay sistema de justicia, donde no se respeta al empresario y donde se vocifera que se va a generar producción, es muy difícil de esa manera. No tienes un aliado estratégico, tienes en la asamblea gente que definitivamente, como usted lo dijo al inicio, se deben no al país, sino a sus estructuras políticas en función de sus intereses particulares. Entonces, así es muy difícil pensar en empujar la carreta hacia adelante, que es lo que deberíamos hacer todos los ecuatorianos. Ahora, yo le quiero preguntar si la crisis no se la resuelve en la confrontación de esta estructura de poder político. ¿Podemos encontrar un tercer legítimo contradictor que pueda replantear alguna opción de solución al problema y utilizar las herramientas democráticas en el orden constitucional que se pueda desde esa tercera opción, de esa tercera vía, activarla, como ir por consultas populares, una consulta popular, revocatoria de mandato? ¿Podríamos tener frente a esta crisis la presencia o que emerjan este tipo de presiones sociales y auditorías sociales que son las que un poco podrían poner orden frente a esta confrontación de juegos de intereses del poder y de la política? Yo no estoy tan de acuerdo con la figura de la revocatoria del mandato porque yo sé dónde va la tendencia con la famosa revocatoria del mandato, que es una herramienta válida. Vamos a terminar hablando de la famosa muerte cruzada. Y creo que ese no es el camino hoy en día, porque es el camino que quieren las estructuras políticas con quienes el gobierno hoy en día no tiene capacidad de negociación. Sí estoy de acuerdo con la consulta popular. Creo que la consulta popular es una herramienta válida para imponer de forma radical y bastante clara lo que aspira el soberano. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con una consulta popular porque la consulta popular es mucho más noble, es una expresión cruda de lo que quiere el país. Ya cuando hablamos de... Se fue la señal. No. ¿Algo, ¿tienes el retorno? No, no hay retorno. El retorno de los... un ratito está bien. Sí, sí está, sigue nomás. Ya cuando hablamos... Bien, por si acaso. Ya, yo Okay. no había retorno, Stalin, por eso paré. Ya cuando hablamos de una muerte cruzada, estamos hablando de intereses de partidos en juego. Entonces empezamos con el chantaje político. A ver, si no me le das la amnistía a entonces te quito a la presidenta de la asamblea, y si voy atrás de la presidenta de la asamblea, pongo mi equipo y entonces después voy atrás del CAL y después te desarmo toda la estructura y empiezo a chantajear. Eso es parte de lo que la actual clase política tiene que definitivamente dejar de hacer, porque las personas que votamos cada 4 años o cada 2 años ya no toleramos más este tipo de chantaje, este tipo de juegos donde los únicos beneficiados es la casta política y el país es el gran perjudicado. Los únicos que salen beneficiados son la misma trinca de siempre y el país y sus conciudadanos son los grandes perjudicados. Por eso considero que la salida con la consulta popular es el camino más loable y es el camino más noble para dejar en claro qué es lo que quiere el pueblo. Y en esa consulta popular, ahí sí se puede preguntar si quieren que se vayan los actuales mandatarios. Claro que sí, por supuesto que hay que preguntar. Como deberíamos preguntarnos en una consulta popular si no es necesario, como vienen las cosas, que las dignidades de elección popular no ganen sueldo. Yo creo que si usted hace esa pregunta en una consulta popular, la respuesta va a ser, pero radical, que no ganen sueldo, que ganen ingresos en función de asistencias y de trabajo, que se mida su trabajo, su calidad de trabajo con parámetros establecidos, que se acaben los benditos asesores. ¿Por qué tienen que ganar sueldo? Yo no estoy hablando, por si acaso, de un Estado austero. Estoy hablando de un Estado fuerte donde se redistribuya los ingresos
y donde se redistribuya el gasto. Hay mucha gente que está de más y que no hace absolutamente nada más que enriquecerse. Yo creo que ese flujo se podría canalizar en la medicina, en la salud y en la seguridad. Alcides Montilla continúa con esta importante entrevista con nuestro invitado José Alviar. Sí, saludamos al abogado José Alviar Campodónico. José, usted ha dicho que el gobierno perdió credibilidad, pero también la perdió la Asamblea, también la perdió la justicia, también la ha perdido la función electoral, también la ha perdido los políticos, también la ha perdido la policía. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta? Cuando la embajada le quita la visa. O sea, todos han perdido credibilidad y la siguen perdiendo. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo muy poco le interesa, muy poco reacciona, poco exige. Nada exige. Solo cuando hay elecciones, ahí es que se arrodillan los políticos a pedirle el voto al pueblo. Y el pueblo les da el voto. Entonces, si tenemos a un gobierno que perdió credibilidad, ¿cómo puede plantear una muerte cruzada? Puede perder las elecciones. ¿No le parece, José? Alcides, ¿cómo le va? Buenos días. Primero que nada, hacer una aclaración, más que nada para curarme en sano. No soy abogado, Alcides, soy señor nomás, me dedico a la empresa, pero sí, hecha esta aclaración, comentarle que estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que el Estado como tal perdió credibilidad y creo que es momento de empezar a apostar a un cambio. Tiene que empezar el conciudadano a sacudirse y a involucrarse un poco más en lo que está pasando. Usted ha dicho algo real. La Asamblea perdió credibilidad, la justicia perdió credibilidad, la policía perdió credibilidad, el Ejecutivo perdió credibilidad. El Ejecutivo porque no cumplió con las promesas de campaña, por el cual muchos votamos por él. La Asamblea porque es más de lo mismo, gente, personal mediocre. La otra vez escuchaba a un asambleísta en una entrevista que decía, no nos pueden tachar a nosotros de ineficaces y de vagos y los 7 pisos de la Asamblea están llenos de gente y trabajamos todos los días. Son ineficaces porque no han podido hacer una sola, Alcides. La justicia, porque la justicia definitivamente los dignatarios, las personas, los jueces que llegan, a veces esos concursos no son muy transparentes que digamos. Y la policía, porque está comprobado que tienen que ver con muchos actos de corrupción, están comprobados que han tenido que ver muchas veces con el tema de los carteles hoy en día. Entonces, toda esta generación tiene que desaparecer. ¿Y cuándo va a desaparecer? Cuando los conciudadanos, la persona de a pie, el joven que está estudiando, se empieza a involucrar un poco más, pero se empieza a involucrar para tratar de aportar. ¿Cuándo podemos aportar, Alcides? Cuando ya tenemos la experiencia necesaria, cuando ya nos hemos vuelto realizados como profesionales, cuando no necesitamos llegar a un cargo político porque no tenemos plata, sino para parar la olla, para que el radio escucha me lo entienda claramente, sino cuando ya llegamos realmente, después de un largo camino que hemos hecho como profesionales, como empresarios, como hombres de bien, cuando ya llegamos es a aportar nuestra experiencia. Por eso soy de la idea de que los funcionarios, los dignatarios no deberían ganar sueldo. Y en ese momento se va a acabar tanta novelería y en ese momento quienes lleguen no se van a prestar para los intereses particulares de las estructuras políticas. Es lamentable haber visto a la señora Yori darse un abrazo con Marlon Santi después de que la gente de Pachacútec fueron los primeros que la han querido sacar. Entonces, ella por mantener su silla y ellos por haber logrado la amnistía de 2 o 3 sinvergüenzas que incendiaron Quito. Es lamentable, lo que hace la Asamblea es lamentable y no va a cambiar hasta que cambien las reglas, hasta que se les exija ciertos requisitos básicos a quienes aspiran a llegar a ciertas dignidades. Oiga, José, acordémonos de hace 20 años, 25 años de la Talá Bucarán en Panamá.
que iban toditos en delegación a hablar con Abdalá para que apruebe los votos y así en la asamblea poder aprobar alguna ley. Y claro, de por medio estaba el regreso de Abdalá Bucaram. Lo mismo está pasando ahora. Tenemos a un señor que está en Bélgica, que tiene a 48 personas asambleístas en la asamblea, en busca de aprobar leyes, en busca de destituir funcionarios y en busca de elegir dignatarios para salvarse de la justicia. O sea, José, no hemos cambiado y en eso muchísimo de culpa tenemos los ciudadanos que no nos damos cuenta de cómo somos utilizados por los políticos para sus intereses personales. Vamos a cambiar en las próximas elecciones. Le hago esa pregunta. Yo creo que tenemos la obligación de empezar una cruzada para cambiar la mentalidad del electorado, del conciudadano, y hacerle entender al conciudadano y hacerle ver Alcides, porque usted acaba de decir algo con el cual estoy 100% de acuerdo. Antes era el charter que iba a Panamá, ahora es la videoconferencia cada 15 días o todos los fines de semana con Panamá, ahora son las alianzas de los amigos que antes eran impensables y que ahora se reúnen para ver cómo joden al gobierno de turno. Yo creo que los políticos se han dedicado a hacernos creer que dependemos de ellos, cuando en realidad quienes dependen son ellos de nosotros. Y ahí es donde tiene que despertarse la ciudadanía, el conciudadano, el ecuatoriano, y tiene que empezar a exigirle, tiene que empezar a votar con madurez. No tiene que caer en la trampa del clientelismo, de las campañas políticas donde se los visita, se les manda un grupo de tecnocumbia, se pasa lindo, se baila extraordinariamente, y al final del día, ¿qué? Llegan gobiernos de toda índole ideológica que no cumplen con lo que ofrecen. No hay que comer cuentos. Aquí hay que hacer, aquí es como cuando una casa, Alcides, la cabeza de una casa le dice a su cónyuge y le dice a sus hijos, estamos quebrados. Eso es lo que pasa con Ecuador. Ecuador es un país pobre, está quebrado. Entonces aquí hay que hacer ciertos ajustes y hay que incentivar otras cosas como la producción, por ejemplo. Porque si se incentiva la producción bajándole aranceles, bajándole impuestos, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber muchas más oportunidades y plazas de trabajo. Porque el empresario que no es tonto va a querer agrandar su negocio, va a querer agrandar su empresa, su industria, y eso implica más plazas de trabajo que tienen que ser acompañadas con un esquema laboral mucho más flexible, mucho más viable. Una vez que logremos acercar al patrono y al empleado, usted va a ver cómo este país va a salir adelante, pero debemos dejar las posturas que justamente ese señor que está en Bélgica se ha encargado de crear de forma tajante, una grieta enorme, se ha encargado de hacer una diferencia de clases sociales, como dice él, porque los socialistas viven de eso, se nutren de eso, se nutren del odio, se nutren de la división. Y ahí es donde debemos entender los ecuatorianos que de esa forma no vamos a empujar la carreta para adelante. Es verdad, aquí no hay credibilidad de ninguno de los pilares, pero tenemos que empezar en algún punto, Alcides. Conflictos políticos y pugna de poderes. Ese es el denominador común del accionar político en el país. ¿Y cómo resolverlo? Porque al final el ejercicio del libre juego democrático nos dice que debe haber estos pesos y contrapesos, mayorías, minorías, oposiciones, pero cuando estos intereses se convierten en antagónicos, ¿no? Realmente ponen en serio peligro a la institucionalidad y se atropellan todos los principios y los valores de un Estado de Derecho y de una democracia. Se habla aquí de que estaríamos de acuerdo en una consulta popular. ¿Qué tipo de iniciativa? ¿Es iniciativa ciudadana o convocada por el gobernante para la legitimidad? Todas estas interrogantes, todos estos espacios, hay que irlos llenando con respuestas, y respuestas que tengan que ver con
la posibilidad real de que se dé una consulta popular y que se pregunte lo que verdaderamente los ciudadanos en su gran mayoría necesitan que se les pregunte, y no las preguntas que tienen que hacerse desde la estructura del poder para saciar sus apetitos y a través de una fórmula, entre comillas, democrática, que es la consulta, puedan sanar sus grandes diferencias. ¿En qué escenario estamos, José? Yo soy de la teoría que hay que hacer una consulta popular y que la base de las preguntas no tiene que nacer, como usted lo dice, Stalin, de los intereses del gobierno para avalizar los objetivos políticos a los cuales quiere llegar. Realmente tiene que haber un acopio, tiene que armarse una estructura ciudadana donde salgan las preguntas, claro, encaminadas y dando ciertos lineamientos y ciertos tópicos para que las preguntas sean realmente de fondo. Creo que esta estructura política, creo que este Estado va a seguir siendo mediocre mientras la estructura política que arranca desde los requisitos para poder aspirar una representación no cambien. Creo que esto no va a cambiar hasta que entendamos que uno llega a una dignidad para servir, no para servirse. Y para poder cambiar esa mentalidad, los ecuatorianos tenemos que hacer una gran mea culpa y tenemos que despertarnos, tenemos que castigar a la actual casta de políticos que lo único que han hecho es decepcionarnos porque han trabajado en función de sus intereses particulares. Es asqueroso lo que está pasando, es asqueroso ver partidos que ideológicamente nunca estuvieron cerca, ahora todos los fines de semana hacer un Zoom para ver de qué manera chantajeo al gobierno de turno. Y los conciudadanos tenemos que estar atentos a esto. No nos dejemos utilizar por los intereses de dos caudillos. No nos dejemos utilizar por los intereses de dos caudillos. Pensemos en función de país y estemos atentos. Empujemos esa consulta popular, porque yo creo que ese es el camino, con preguntas de fondo. Muy bien. Astolfo. Ok, perfecto. Agradecemos a nuestro invitado, al señor José Alviar. Gracias a ustedes, Sin Amarres. Nos vemos el día de mañana. Pasen bien. Gracias. Felicidades, gusto en verlos. Cuídense. Sin Amarres. Una mesa de diálogo donde